están sirviendo al Señor. Para todos. ¿Saben por qué es para todos? Porque Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra de Dios: ir y hacer discípulos. Eso no es una opción. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted ha conocido al Señor Jesucristo, Dios le ha dado un mandato, la gran comisión, y es ir y hacer discípulos. Entonces, si usted sabe que recibió a Cristo y que ahora la misión que Dios trae para su corazón es ir y hacer discípulos, este versículo aplica para todo creyente. Dice, tenemos esa exhortación, ¿cierto? De parte del Señor hay un llamado, un desafío. Como todos los creyentes debemos ir y hacer discípulos, entonces debemos estar, como dice este versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, este versículo, la verdad, quise compartirlo, desmenuzarlo parte por parte, porque me parece muy importante para todos nosotros, para toda la iglesia, para todo el pueblo del Señor. Es un versículo que nos habla de cómo debemos estar delante de Dios, aprovechando mejor la Biblia. Para aprovechar la Biblia, dice aquí el versículo: procura con diligencia. No sé si usted conoce la palabra diligencia. ¿Alguien conoce aquí qué es la palabra diligencia? Ejemplos, sinónimos de diligencia. Yo miraba, diligencia significa ser activo, no caer en la pereza y tener metas claras. Eso es una persona diligente. Es una persona que es activo. ¿Para qué? Dice, para presentarse a Dios aprobado. Y es la idea de que no buscamos la aprobación de los hombres. La Biblia dice que buscamos la aprobación ¿de quién? De Dios. Entonces, buscamos activamente la aprobación de Dios. En otras palabras, usted busca y yo agradar a Dios. Procuramos agradar a Dios con todo lo que hagamos. Pensando en aprovechar mejor la Biblia, buscamos presentarnos delante de Dios, dice, como aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando hablamos de la idea de obrero, es alguien que trabaja, es alguien que sirve al Señor con su vida. Ese es un obrero para Dios, ¿cierto? Entonces, dice que cuando Dios nos examine, ¿cierto? Que no encuentre en nosotros algo indigno de lo cual tengamos vergüenza, ¿cierto? Delante del Señor. Y la verdad, la vida en Cristo es una vida de lucha, es una vida de la lucha entre la carne y el espíritu, ¿cierto? No podemos decir que ningún creyente puede decir que es perfecto, no tiene sentido, sino al contrario, somos creyentes, hijos de Dios, personas imperfectas, buscando siempre servir a Cristo, buscando siempre vivir en santidad, ¿cierto? Buscando agradar a Dios. Como hay imperfección en mi vida, busco siempre agradar al Señor. Que la palabra de Dios sea luz en mi vida, ¿cierto? Entonces, dice acá, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe usted qué tiene que ver con eso? ¿Qué entiende por usar la palabra de verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Que hacemos lo correcto, que somos obedientes. ¿Qué más tendría? Otro dar ejemplo, ¿cierto? Dice que parte de la aprobación divina, dice que nos presentamos a Dios, como buscamos presentarnos a Dios aprobado, ¿cierto? Parte de la aprobación divina tiene que ver con usar bien la palabra de verdad, ¿cierto? Porque no todo aquel que usa la Biblia lo hace necesariamente bien. Hay personas, ¿cierto?, que distorsionan la palabra de Dios, que se van por donde uno cree que debe usar la palabra del Señor y no como Dios dice. Acá yo miraba este verbo, la idea dice que usa bien. El verbo usar transmite la idea de cortar algo rectamente. Esa es la idea de usar, de llevar un rumbo derecho. El verbo es usado para trazar una línea recta y no desviarse del rumbo. Esa es la idea de usar bien. Entonces, ¿cierto? Dice que nos presentamos a Dios, nos presentamos como obreros aprobados por Dios. Es la idea de que cuando estudiamos la palabra, cuando buscamos lo que Dios quiere para nuestras vidas, buscamos no distorsionar la verdad, no adulterar la palabra del Señor, no cambiarla, sino manejarla con toda precisión, como Dios quiere que la usemos. Es alguien que es capaz de interpretar correctamente las Escrituras y aplicarlas correctamente a su vida.
Por eso estamos estudiando esta lección, aprovechando mejor la Biblia, porque queremos interpretar las Escrituras como Dios lo dice y a la manera que Dios lo dice. A veces las personas creen que interpretar la Biblia es como yo deseo, como yo lo quiero aplicar, pero la Biblia nos da una línea recta de cómo el Señor quiere que usemos la palabra. Y dice que esta labor requiere de mucho estudio, de pasar tiempo en oración, y a no ser que no esté dispuesto a pagar ese precio, nunca llegaremos al objetivo, usar bien la palabra de verdad. Todo creyente, hablamos ahorita, tiene la misión de estudiar la palabra y usarla de verdad. Eso quiere decir a la manera que Dios quiere. Entonces, continuando, alguien que pueda leer esta, dice la palabra de Dios, ¿qué? Que hablamos un poquito es. Dice, la palabra de Dios es el fundamento para todo lo referente a la vida cristiana, por lo tanto debemos ocupar tiempo para estudiarla. Hasta ahí. Dice que la palabra del Señor es ¿qué? El fundamento. ¿Por qué podemos decir que es el fundamento a todo lo referente de la vida cristiana? Porque ahí trae la dirección en todo. Amén, ¿cierto? Porque dirige mi vida. ¿Por qué más la palabra de Dios tiene que ser la base de la vida del creyente? Porque es la verdad. Porque es la verdad, veíamos ahorita, ¿cierto? Aplicarla de verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Otro principio es que yo miraba, sin la palabra del Señor en la vida, realmente no hay cristianismo, porque no podemos vivir como Dios quiere. Entonces, la palabra de Dios es la base sobre la cual vivo día tras día, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, vamos a leer otra parte que dice ahí. ¿Alguien más que quiera, donde está el signo de pregunta? Tener un devocional y memorizar un versículo por semana era suficiente. Conocimiento bíblico para crecer. Sí, hasta ahí. ¿Será que es suficiente? No. Dice que tener una hora silenciosa diaria y memorizar un versículo por semana será suficiente conocimiento para crecer espiritualmente. ¿Por qué sí y por qué no? Sería lo mismo que el alimento, ¿no? La comida. Amén. Yo desayuno, almuerzo y ceno. Y si no almuerzo, desayuno y como, entonces a la tarde estoy pasada de hambre. Entonces ese debería ser nuestro sentir como hijos de Dios. Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Debemos buscarla siempre. ¿Por qué más? ¿Por qué no es suficiente solamente el tiempo devocional? Porque a diario vivimos situaciones y aplicamos la palabra de Dios en determinadas situaciones que nos suceden en la vida. La traemos a memoria y la aplicamos a diario. Amén, ¿cierto? Porque es necesaria. ¿Por qué más es necesario estudiar bastante tiempo la palabra del Señor? No es suficiente con solamente el tiempo devocional. Para no ser tentados por Satanás, o sea, debemos de estudiar la palabra para poder, o sea, combatir ese pecado, esas tentaciones que a diario se nos presentan. Es muy importante leerla. Amén, ¿cierto? En la vida, todos los creyentes, la Biblia dice que todos tenemos luchas, todos tenemos batallas diarias, y por eso es necesario estudiar la palabra de Dios, pero una hora, dice, solamente el tiempo devocional, tal vez un versículo por semana que memoricemos, no es suficiente. A veces lo hacemos de esta manera, ahí está en la iglesia, compartimos un tiempo devocional diario, habrán hermanos que lo hacen, habrán otros que no lo hacen, pero podemos decir que no es suficiente. No es suficiente por las situaciones que usted y yo pasamos a diario, no es suficiente porque hay luchas entre la carne y el espíritu, que muchas veces, cuando no hay palabra del Señor en mi vida, cuando no estudio, simplemente dejamos que haga mi carne lo que mi carne desea, ¿cierto? Entonces, ¿es bueno y necesario tener un tiempo devocional? Sí, claro que es necesario, pero no es suficiente para crecer espiritualmente. No es suficiente. No se lleve esa idea en su corazón de que solamente con el devocional que usted hace, si lo hace una vez al día, es suficiente para usted crecer espiritualmente. Yo miraba algunos datos numéricos acá que me encantan. Dice que la palabra del Señor tiene 776.743 palabras, ¿cierto? Tiene 31.102 versículos y 1.189 capítulos.
Si usted leyera 3.2 capítulos por día, aproximadamente, usted leería la Biblia en un año. Esto equivale a 15 minutos diarios. Si usted leyera 6 capítulos en un día, usted podría leer la Biblia en 6 meses, ¿cierto? Dice que si usted pasara más o menos aproximadamente 15 minutos leyendo la Biblia, 15 minutos reflexionando en la palabra del Señor, o sea, hablamos entre 30 y 40 minutos al día, usted podría estudiar la palabra de Dios y reflexionar en la palabra de Dios aproximadamente en un año. Entonces, no como un método por hacerlo, sino por entender lo que Dios quiere para mi vida, el propósito de Dios para mi vida y cómo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿cierto? Inclusive, el tiempo, siempre hablamos de que a veces no hay tiempo, nos quejamos de que muchas veces no alcanza el tiempo, pero si usted se ha puesto a pensar, el día tiene las mismas horas. Es de nosotros sacar un espacio para crecer, tener hábitos espirituales, para estudiar la palabra de Dios a diario. Es un deseo que deben hacer. ¿Saben? Yo pensaba en esto. Cuando pienso que no es suficiente un tiempo devocional, que normalmente mi carne no desea a diario estudiar la Biblia, sí o sí deben haber hábitos cristianos que me ayuden a entender, a estudiar, a diario la palabra de Dios. Cuando hablamos de hábitos cristianos, es yo tener un tiempo fijo todos los días para estudiar la Biblia. Si usted no deja su voluntad, lo más seguro es que un día quiera y al otro día esté muy cansado. Tal vez mañana ya haga algo más importante. Quizás al otro día me dé pereza, está haciendo mucho frío, se me presentó algo. Si no hay un hábito cristiano, si no hay un hábito para el Señor, probablemente no vamos a estudiar la Biblia. Entonces, pensando en esto, estudiar la Biblia es algo que debe ser intencional, algo que debe ser fijo, ¿cierto? Algo que debe hacerse con un hábito espiritual. ¿Por qué lo hacemos? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer ahí? ¿Sí? La última parte. Hay una parte que está cortada. Listo, si quiere ahí y pasamos a la otra hoja. Dice, es una manera excelente de comenzar y hasta ahí. Pasa la otra de mano. Sí, ahí los versículos. Listo. Estudiar la Biblia. Vamos a hablar qué beneficios tenemos al estudiar la palabra del Señor. Algunos beneficios de estudiar la palabra de Dios. Voy a ir compartiendo algunos versículos. Segunda de Timoteo 2:15. Alguien que lo quiera leer por aquí, que levante la mano. Listo, aquí. Laura, segunda de Timoteo 2:15. Romanos 10:17. David, por allí Valentina. Salmo 32:8. Allí mi hermana. Josué 1:8. Alguien por allí más me levantó la mano. Andrea. Segunda de Pedro 1:4. ¿Alguien más? María dice segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Y alguien más allí? Mi hermana atrás levantó la mano. Atrás. Juan 15:3. Listo. Y vamos a ir buscando el versículo, ¿cierto? La respuesta que tiene el versículo. Beneficios de conocer la palabra del Señor. Eso vamos a estar estudiando en esta mañana. Tal vez 1, 2, 3. Si alcanzamos los 6. Amén. Dice segunda de Timoteo 2:15. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál sería ahí? ¿Ser aprobado? Ser aprobado, ¿cierto? ¿Por qué creemos que dice beneficios de estudiar la palabra del Señor? ¿Qué podemos compartir de este versículo? Laura, algo que nos quieras compartir. Dice que cuando beneficios de conocer la palabra del Señor, dice que cuando estudiamos la palabra, nos presentamos delante de Dios aprobados. Pues nosotros en la palabra del Señor que vamos a encontrar siempre, como cristianos vamos a encontrar verdad, ¿no? Entonces, pues más allá de encontrar la verdad, es utilizar esta palabra del Señor para mostrarle al mundo el camino que es correcto y el que no lo es, ¿no? Entonces, por eso también nosotros somos llamados a traer discípulos. Pero entonces la palabra nos muestra cómo hacerlo de una manera correcta, de utilizarlo bien. Amén. Dice que cuando lo estudiamos ahorita, según Timoteo 2:15, que cuando beneficios de conocer la palabra del Señor, que podemos compartir la palabra de ¿qué? De verdad. Por eso nos presentamos delante de Dios aprobados. Otro versículo más, este ya lo habíamos estudiado ahorita. ¿Recuerdan? Fue el primer versículo, Romanos 10:17. Así que la
palabra de Dios. Amén. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Amén, ¿cierto? Dice que la conexión es fe. ¿Por qué un beneficio de la palabra de Dios es la fe? Algo que podamos compartir ahí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, ¿cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué más podemos decir que cuando yo estudio la palabra de Dios hay fe? ¿Y esto qué? No es de nosotros, sino es don de Dios. Entonces, dice que cuando estudio la palabra, ¿qué pasa? Aumenta mi fe, crece mi fe, ¿cierto? Dice algo más, dice que la fe es ¿por qué? El oír. Y el oír por la palabra de Dios. Para que una persona ponga su fe en Jesús, reciba a Cristo como su Salvador, debe sí o sí escuchar el Evangelio, debe oír la palabra de Dios, porque al oír la palabra de Dios dice que hay fe, porque la fe es por el oír. Entonces, cuando estudiamos la palabra, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando no hay una relación con Dios, por consecuencia, ¿qué hay? Falta de fe, ¿cierto? Cuando una persona no estudia la Biblia, cuando no pasamos tiempo con el Señor, cuando no hay nada para darle a Dios, cuando mi comunión con Dios es de vez en cuando, es cada semana, es tal vez abro la Biblia una vez al mes, quizá no me interesa abrir la Biblia, a mí no me interesa estudiar la Biblia, pero quiero tener fe. ¿Ustedes creen que tiene sentido? Dice la Biblia que la fe es por el oír. Entonces, cuando estudio la Biblia, cuando empiezo a pasar tiempo con el Señor a diario, cuando yo medito en la Escritura, cuando mi vida empieza a ser una vida en la cual se agrada en escuchar la voz de Dios a través de su palabra, dice que voy a empezar a tener cada día más fe. Y eso tiene que ver, cuando hay fe hay convicción. Cuando hay convicción empiezo a confiar en lo que dice la palabra del Señor, en las promesas que Dios tiene para mi vida. Cuando hay fe entiendo que si estoy pasando por alguna situación que tal vez no está bajo mi control, el Señor me va a cuidar, porque hay fe. Pero cuando no hay tiempo con el Señor, cuando hay ausencia de comunión con Dios, tal vez empiezo a luchar en mis fuerzas, empiezo a creer que la palabra de Dios no es tan importante y que tomar decisiones lo puedo hacer como yo creo, como yo deseo, como yo pienso, porque no tengo fe. Pero la Biblia dice que si queremos tener fe, debemos oír la palabra de Dios. Eso tiene que ver con estudiar la palabra de Dios, con aprovechar la palabra del Señor. Entonces, podemos decir de este punto, ¿cierto? Que si nosotros, si hay alguien aquí, que muchos de nosotros pasamos a veces por tiempos en los cuales nuestra fe flaquea, ¿cierto? Nadie puede decir que a toda hora está bien con el Señor y que se mantiene firme en todo tiempo con el Señor. Hay tiempos en los cuales la fe flaquea. Hay tiempos en los cuales somos más débiles que en otros momentos. Y en esos tiempos, dice la Biblia, en todo tiempo, debemos estudiar la palabra de Dios para que nuestra fe sea firme, sea sólida delante del Señor. Salmo 32:8. Entonces aquí sería fe, ¿cierto? Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino y te debes andar sobre ti y mis ojos. Salmo 32:8. ¿Aquí cuál sería? Guía. Guía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué podemos decir que un beneficio de la palabra del Señor es guía? Porque nos muestra el camino. Porque hay discernimiento, porque nos muestra el camino. ¿Por qué más? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque podemos confiar en el Señor, porque como es nuestra guía, yo puedo confiar en mi guía, ¿cierto? Es la idea. Yo pensaba, ¿no? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. A mí me pareció muy interesante este versículo, porque yo pensaba, se ha visto una persona, por ejemplo, que no puede ver, ¿cierto? Imagínense esa persona si fuera a pasar la calle. Si fuera a pasar la calle, ahora en medio de una calle llena de bastante tráfico. Imagínense que tuviera que pasar y tal vez no sabe si el semáforo ya cambió o no cambió y aún así pasa la calle. Ahora dice la Biblia que Dios es esa guía
en este mundo lleno de oscuridad. Dice Salmo 32:8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es la idea de que cuando no estamos de la mano del Señor, normalmente transitamos por lugares en los cuales deshonramos a Dios, por lugares en los cuales no confiamos en el Señor. Estudiar la Biblia dice que nos da, te haré entender, dice que nos da entendimiento, ¿cierto? Es decir, que en la Biblia tal vez a veces nos encontremos con cosas que usted y yo no entendemos. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. ¿A quién no le ha pasado que usted estudia un pasaje y probablemente no lo entiende? Pero dice la Biblia que te haré entender. Es la idea de que cuando estamos delante del Señor, estudiando la palabra del Señor, oramos a Dios, dice que Él nos da discernimiento. ¿Se acuerda que hablamos ahorita de una palabra? Discernimiento. Que cuando no entendemos el Señor, estudiar la Biblia trae como consecuencia discernimiento espiritual, ¿cierto? Dice que abre nuestra mente. La idea de discernir es abrir la mente para entender lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Esto significa que Dios nos muestra cómo debemos vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Se acuerdan la semana pasada? Cómo yo vivo, no de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. De acuerdo a su voluntad. Dice, te enseñaré el camino en el que debes andar. Entonces, cuando escudriñamos la Escritura, Él nos enseña por dónde debemos andar. Esa es la idea de este versículo, ¿cierto? Dice que un creyente que no estudia la palabra está propenso a vivir de caída en caída, a vivir constantemente en el barro del pecado, porque los ojos de Dios no están sobre él. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Saben qué buena esa promesa, no? A mí me encanta esta promesa, lo estuve mirando, porque dice que cuando somos obedientes a la voz de Dios, el Señor pone sus ojos ¿sobre quién? Sobre nosotros. Y es la idea, ¿cierto? De que si el Señor pone sus ojos sobre mí, si yo estudio la palabra de Dios, puedo andar confiado. En medio de este mundo lleno de oscuridad, usted puede confiar en el Señor. Esa es la idea. Otro más. Nos quedan 5 o 7 minuticos. Otro más. Josué. ¿Alguien que lo tenía para leerlo? ¿Lo tenía alguien aquí? Listo, voy a leer. O si alguien lo tiene, por favor. Estudia constantemente este libro de instrucciones mediante el día y la noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén, ¿cierto? Dice la otra versión, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Se acuerdan que hay una canción? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué beneficio podemos ver al estudiar la palabra del Señor de acuerdo a este pasaje? Éxito y prosperidad, ¿cierto? Está ahí puesto. Cuando hablamos de éxito y prosperidad, recordemos que la prosperidad y el éxito de la que el Señor hablaba aquí son la prosperidad y el éxito a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Hay que hacer esa salvedad, ¿cierto? Es la prosperidad que Dios quiere a sus ojos. Y la principal promesa son las riquezas eternas en Cristo. Es la principal promesa. Miren, dice el versículo que cuando caminamos, cuando obedecemos a la palabra del Señor, hay éxito en la vida. ¿Por qué creen ustedes que hay éxito como consecuencia de la obediencia? Porque es su palabra. Si lo obedecemos, pues Amén, ¿cierto? Así como desobedecer la palabra de Dios tiene consecuencias, dice que la obediencia trae recompensa, no por la recompensa, sino por agradar al Señor. Porque hay bendición, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Hablamos de que cuando meditamos, cuando dice, nunca se apartará de tu boca de día y de noche, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando pasamos tiempo
palabra del Señor hay éxito, hay prosperidad. ¿Será que solamente en algún área de nuestras vidas vamos a ver las bendiciones del Señor? Amén, ¿cierto? Dice que cuando, pensando en este contexto, cuando estudiamos, escudriñamos, dice que hay bendición de parte del Señor. Dios bendice la obediencia, meditar en la Biblia, meditar en su palabra, trae como consecuencia, alguien decía, la obediencia, ¿cierto? ¿Y qué trae la obediencia a mi vida? Bendición. Eso trae la palabra del Señor. O sea que la palabra de Dios en mi vida, en la vida suya, en la vida de cada creyente, es garantía de éxito, es garantía de prosperidad, ¿cierto? No promete una vida sin problemas. La Biblia en ningún lado dice que usted nunca va a enfrentar algún problema, pero sí asegura la guía de Dios. En medio de los problemas, usted tiene la guía de Dios. Tiene puestos los ojos de Dios sobre usted. Entonces, la palabra del Señor trae a mi vida otro beneficio más: éxito y prosperidad. Y nos quedan 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien que lo tenga? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ello lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Amén, ¿cierto? ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál sería el beneficio? Naturaleza divina. ¿Por qué participamos de la naturaleza divina? Dice, vamos a leer de nuevo el versículo. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, de las promesas, ¿cierto?, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿De qué promesas ha hablado el apóstol aquí? Por ejemplo, si usted ha leído el Nuevo Testamento, hay varias promesas que aplican para nosotros. Una vez que la persona recibe a Cristo en su corazón, dice que participa de las promesas que Dios trae para cada creyente. ¿Qué promesas vemos en la palabra del Señor? Por ejemplo, Juan 6:37 dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Una promesa. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué otra promesa? Hay bastantes promesas. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, pensando en algunas de esas promesas, dice que nosotros, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿cierto? Para que por ellas, por estas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Todas estas promesas se hacen realidad cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y ahora somos participantes de la naturaleza divina. Una vez que conocemos a Cristo y conocemos su palabra, somos participantes de la naturaleza divina. Y cuando participamos de la naturaleza divina de Dios, rápidamente podemos decir que deseamos las cosas de Dios. Participar significa desear lo que Dios quiere. Cuando empieza usted a escudriñar, a estudiar, a participar de la naturaleza divina, empieza a desear lo que Dios quiere para su vida. Eso es participar de la naturaleza de Dios, alguna de las características de participar de la naturaleza de Dios. Otro más. Segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar con la verdad y para a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para Amén, ¿cierto? Dice que, ¿cuál sería la conexión, el conector ahí? Instrucción y corrección. Instrucción y corrección, ¿cierto? Estamos hablando de beneficios de conocer la palabra. ¿Por qué un beneficio al yo estudiar la palabra
puede ser instrucción y corrección. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que un beneficio de conocer la Biblia instruye, corrige? Amén, ¿cierto? Porque la Biblia nos muestra nuestra condición. ¿Por qué más? Nos muestra que toda la palabra, o sea, no podemos tomar el nuevo o el antiguo, sino toda la palabra. Amén. Y para instruir y corregir. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Toda la Biblia nos sirve a diario para corregir, para instruir. ¿Por qué más podemos decir que la palabra de Dios corrige, instruye mi vida, dirige mi andar diario? Lámpara es a mis pies. ¿Cómo? Lámpara es a mis pies. Porque es una guía, ¿cierto? Es una luz, lámparas a mis pies, tu palabra. Nos da herramientas para que nosotros construyamos el mejor camino conforme a la voluntad del Señor. Amén. Yo miraba, ¿no? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara para lo bueno, para caminar por las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Dice que, entonces, estudiar la palabra de Dios, número uno, nos enseña lo que es verdad, porque nos da a conocer los pensamientos y el corazón de Dios. Y si conocemos el corazón de Dios y lo que Él desea, conocemos el propósito de Dios. Número dos, aquí en este punto, ¿cierto? Porque nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, ¿cierto? Nos enseña a examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. ¿Le ha pasado que cuando usted empieza a estudiar la Biblia, dice que acá que es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir y para corregir. Cuando usted empieza a estudiar la palabra, usted empieza a desear dejar algo que está mal, tal vez algo que le está haciendo daño a su vida, quizás un pecado oculto, tal vez algo que esté dañando su comunión con Dios y anhela empezar a vivir como Dios dice en su palabra. ¿Le ha pasado? Porque la palabra de Dios es útil para corregir. Entonces, como la palabra de Dios es útil para corregir, cuando yo paso tiempo escudriñando la escritura, cada día deseo vivir más en santidad. Es así. Cuando empezamos a pasar, a caminar, a escudriñar, cada día yo deseo que mi corazón se alinee más a los propósitos de Dios. Y dice que nos enseña a hacer lo correcto. Dice que nos guía, ¿cierto? Nos capacita para hacer lo que Dios pide de nosotros. Es una guía para hacer lo correcto. Y un último punto. Juan 15:3. ¿Cómo? Amén. Léelo también, si quieres, por allí, léelo también. ¿Cómo dice Juan 15:3? Amén, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál sería el conector? Limpieza, ¿cierto? Solo queda ese, pues también. Limpieza. ¿Por qué la palabra de Dios me limpia? Alguien que no haya participado, que diga, bueno, la palabra de Dios me limpia por esto. ¿Por qué trae limpieza? Porque nos muestra lo que estamos haciendo y viendo lo que estamos haciendo mal. Cuando uno lee la palabra, pues uno es consciente de que, no, yo estoy fallando porque estoy haciendo algo que a Dios no le gusta. Amén, ¿cierto? Realmente, ¿no? Amén. Así es. Nos muestra que estamos haciendo mal. Por allí, fíjate. Y aceptar que no limpia de manera más Amén, ¿cierto? Dice que cuando pensamos en este ejemplo, pensamos en que aquellos hábitos pecaminosos que tenemos, dice que cuando empezamos a agregar más palabra, empezamos a una ley que se llama reemplazo, a cambiar hábitos pecaminosos por hábitos piadosos. Yo empiezo a limpiar eso que está mal día tras día para hacer lo que Dios quiere, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer al Señor, para vivir en santidad como Dios lo dice.
Entonces, dice que la palabra de Dios no limpia. Otra característica más para terminar. ¿Algo más para decir? ¿Por qué la palabra de Dios no limpia? ¿Sí? ¿Por qué qué? Amén, ¿cierto? Porque Dios es un Dios santo, 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 y cuando vamos a Él, Él no quiere que vivamos de otra manera. Entonces, pensando en esto, la palabra de Dios nos limpia, alguien lo decía por aquí mi hermana, porque condena el pecado. Porque cuando yo voy a la Escritura y hay algo de pecado en mi vida, hay pecado en mi vida, yo no puedo estar delante de Dios así con ese pecado y creer que mi comunión con Dios está bien, todo está bien. Dice que cuando voy a Dios, como Él es santo, 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 Él me lleva a querer vivir de otra manera, mi hermano. Igual, pues, cuando pedimos ese tipo de limpieza, es que el Espíritu Santo nos redarguya, o que nos redarguya a hacerlo, porque uno puede pecar todos los días y vivir como si nada. ¿Sí? Pero si no le pedimos al Espíritu Santo que nos redarguya para que nos haga caer en cuenta que estamos fallando, pues no estaríamos haciendo nada al respecto de la limpieza. Amén, ¿cierto? Siempre que pensamos en un versículo, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando estamos delante del Señor, cuando estudiamos la Biblia, como el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da discernimiento, nos lleva, nos habla, dice la Biblia que nos habla el entendimiento, a través de su Espíritu podemos ver qué estamos haciendo mal, por qué lo estoy haciendo, cómo debo dejar esto, qué debo cortar. ¿Listo? Entonces la palabra de Dios en Santiago dice que es como un espejo que nos inspira a vivir en santidad. Cuando usted se mira en ese espejo, usted ve cómo está su vida. Es decir, usted tal vez nace el deseo de vivir como Dios quiere, pero esto solamente pasa si estudiamos la palabra del Señor. Usted no puede vivir esta vida como Dios quiere sin estudiar la Biblia. Dijimos una frase al principio muy importante: sin palabra de Dios no hay cristiano. Amén. Entonces terminamos un versículo, acabamos acá, un versículo, una paginita para atrás, dice Juan 13:10, me pareció muy importante compartirlo. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Saben? Vivimos en un mundo caído, eso lo tenemos que tener con claridad. La sociedad en la que vivimos nunca lo va a llevar a usted a vivir como Dios quiere. Jamás espere que una persona inconversa, que una persona que no conoce a Cristo en su corazón, le dé un consejo espiritual, lo guíe por el camino de Dios. Eso no va a pasar, mi hermano. Así que la Biblia dice que si usted quiere vivir limpio a diario, dice que está lavado no necesita sino que lavarse los pies. A diario usted camina por un mundo caído, pero para ser limpiado, para tener limpieza en su vida, solamente lo puede hacer a través de la palabra del Señor. No hay otro medio para usted vivir limpio delante del Señor. Solamente la Biblia es una guía para limpiar su corazón. Vamos a orar. Terminamos ahí algunos punticos, algunos beneficios de la palabra del Señor. Recordemos los beneficios. Dice que la palabra de Dios es guía, nos hace participantes de la naturaleza divina, nos permite ser aprobados por Dios para hablar la verdad, trae limpieza espiritual, nos trae corrección e instrucción, trae éxito y prosperidad y nos hace crecer cada vez más en el conocimiento de Dios, aumenta nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias damos por esta mañana, gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que usted nos ayude, Señor, a siempre tener en cuenta por qué hemos estudiado su palabra, Señor. Perdónenos, Señor, porque a veces somos desobedientes, Señor. A veces no estudiamos como usted quisiera que lo hiciéramos, Señor. A veces no pasamos tiempo con su palabra, Señor, y aún así nos quejamos, Señor, de tener pobreza espiritual. Ayúdenos, Señor, a entender, Señor, que para creerle a usted, para aumentar nuestra fe, para creer en sus promesas, Señor, para depender de usted y no de mis deseos de este mundo, Señor, debo estudiar sí o sí su palabra, Señor, porque su palabra es una guía en mi vida, Señor, porque su palabra es guía para nosotros, es luz en nuestro camino, Señor. Gracias por cada persona que está aquí en esta mañana, gracias por este tiempo que nos permite estudiar su palabra, Señor. Oramos para que bendiga a cada hermano en esta mañana, para que nos ayude, Señor, a tener presente en esta semana eso en nuestro corazón, el propósito de estudiar su palabra, Señor. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener 10 minuticos para tomarnos un tintico
Para saludarlo, saluda al hermano que no ha saludado usted el día de hoy. Dígale bienvenido.